Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Gabriel Pérez, estudiante de la Universidad Arturo Michelena, Facultad de Fisioterapia, semestre número 3. En este video se hablará o se hará un pequeño resumen del video y la clase número 1 de neuroanatomía del profesor Luis Osorio. En esta clase el tema principal fue el sistema nervioso. Ahora bien, ¿qué se pudo entender sobre qué es el sistema nervioso? Se puede entender que el sistema nervioso es un complejo conjunto de células que se encargan de dirigir, supervisar y controlar todas las actividades de nuestros órganos y organismos. Este se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central a su vez se subdivide en la médula espinal y el encéfalo, o mejor dicho, está compuesto de la médula espinal y el encéfalo. Además, muchas personas consideran que el encéfalo está compuesto solo de cerebro. Pues no, en el video se pudo comprender que el encéfalo también está compuesto en su parte inferior por el bulbo raquídeo o la médula oblonga, el puente, protuberancia o puente de Barolio, el mesencéfalo y el cerebelo. En la zona media se encuentran los ganglios basales. Debajo está el tálamo. Seguido de este se encuentra el hipotálamo y por último el epitálamo. Además, el sistema periférico está compuesto de tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal y del encéfalo, compuesto de nervios o pares espinales en la parte inferior, y en la parte superior se encuentran los nervios o pares craneales. Ahora procederemos a hablar sobre la neurona. La neurona se caracteriza por tener una excitabilidad eléctrica. Las partes de ella está el cuerpo celular o pericarión. Este contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, encontrando orgánulos celulares como lisosomas, que ellos hacen funciones digestivas. También podemos encontrar las dendritas, que se pueden considerar como los brazos o las piernas de esta, que son prolongaciones que se encargan de la recepción de información. Su citoplasma contiene cuerpo de Nils, mitocondrias y otros órganos. Tenemos al axón. El axón es la prolongación única que propaga los impulsos nerviosos, unido por el cono axónico que actúa como zona de transición o puente para que la información pueda llegar al axón terminal, específicamente los botones sinápticos. Ahora hablaremos sobre las neuroglias o células gliales. Son de función conectiva, pero a diferencia de las neuronas, estas no propagan potenciales de acción. Además, son más pequeñas que las neuronas y se encuentran en cantidades mayores. También cabe destacar que existen unas para el sistema nervioso central. Estas son los astrocitos, que existen los protoplasmáticos en base a sustancia gris y los fibrosos en base a sustancia blanca. Estos proporcionan protección y sostén a las neuronas. Ahora bien, mencionando la sustancia gris y la sustancia blanca es aquella que es rica en vaina de mielina y la sustancia gris es aquella que es amielínica, es decir, que posee pocas proporciones de vaina de mielina. Tenemos las oligodendroglias o los oligodendrocitos, que se encargan de la producción de la vaina de mielina. Tenemos la microglia, que se encarga de cumplir funciones fagocíticas, es decir, que eliminan sustancias nocivas. También, por último, tenemos a los ependimocitos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Además de que existen unas para el sistema nervioso central, también tenemos las del sistema nervioso periférico. Estas son las células de Schwann, que son las que forman la vaina de mielina, pero a diferencia de los oligodendrocitos, estas solo mielinizan un único axón. Y tenemos las células satélites, que son las que rodean los cuerpos celulares de las neuronas en el sistema nervioso periférico, encargándose de dar soporte estructural. Otro dato interesante que se puede obtener del video es que la vaina de mielina es aquel revestimiento del axón que se encarga de aislarlo para facilitar la conducción nerviosa. También se puede obtener que mientras más vaina de mielina haya, es mejor la conducción y puede ser a largas distancias. También se habló de la sinapsis, que la sinapsis es obviamente la unión de dos o más neuronas para transmitir información, pero lo que más se resaltó fueron los tipos de sinapsis. Tenemos la eléctrica, que destaca en ella que se sigue transmitiendo información entre una neurona y otra literalmente de forma eléctrica, como su palabra lo indica, es decir, es más rápido y sincronizado. La química, que al parecer un poco más compleja, no lo es una vez que se entiende, que es que en esta se produce la transferencia de una neurona presináptica, una señal eléctrica, a una postsináptica,
transformándola en una señal química, generando a su vez una respuesta eléctrica, conocida como potencial postsináptico. A pesar de que en la eléctrica también existe una transferencia de una neurona presináptica a una postsináptica, en la química sucede igual, solo que en medio de esa transferencia existe un cambio que se termina convirtiendo en una señal química. También se habló sobre el sistema nervioso central, tronco y encéfalo. El encéfalo deriva de una estructura tubular denominada tubo neural, el cual luego se expande y forma las regiones conocidas como vesículas encefálicas primarias. Tenemos el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el romboencéfalo, el cerebro posterior. Mientras más sigue creciendo, este se va modificando y así se forman las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no cambia, pero el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Y allí surge un ejemplo muy peculiar que nos dio el profesor en la clase. Lo consta en una oración que dice: el osito Teddy mete miedo. Allí se derivan las siglas T de telencéfalo, di de diencéfalo, mete de metencéfalo y miedo en el mi, el mielencéfalo. A su vez tienen paredes en la parte externa y cavidades en la parte interna. Hablamos un poco de las paredes, que es la parte externa. El mielencéfalo tiene el bulbo raquídeo, el metencéfalo puente, protuberancia y cerebelo. El mesencéfalo no cambia. El diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Y el telencéfalo, el hemisferio cerebral o los hemisferios cerebrales. Las cavidades, que es la parte interna, también se puede destacar que dentro de él transcurre el líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, tenemos al telencéfalo, que están los ventrículos laterales, en el diencéfalo el tercer ventrículo, en el mesencéfalo el acueducto cerebral o mesencefálico, en el metencéfalo la porción superior del cuarto ventrículo y en el mielencéfalo la porción inferior del cuarto ventrículo. Sobre las cubiertas protectoras del encéfalo, los huesos del cráneo, que son la parte a lo macro, y a lo micro están las meninges. Esta se divide en la dura madre, que hace contacto con el hueso, la aracnoides, que es la capa intermedia, destaca que tiene un espacio subaracnoideo y en ese espacio es que circula el líquido cefalorraquídeo, y la pía madre, que es la que guarda contacto directo con el cerebro. Es que las meninges no solo se encuentran en el encéfalo, sino que también las podemos encontrar en la médula espinal. La diferencia está en que a nivel de la médula espinal solo tiene una capa y la craneal tiene dos capas. También se pudo destacar las extensiones de la dura madre. Está el haz del cerebro, que permite separar ambos hemisferios cerebrales, el haz del cerebelo, que no es lo mismo y que está mosca con eso, que es la que separa los hemisferios cerebelosos. Una separa los cerebrales y otra los cerebelosos. Y la tienda del cerebelo es la que separa al cerebro del cerebelo. También se habló un poco de lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que protege al encéfalo y a la médula espinal de daños físicos y químicos. Además de proteger, transporta oxígeno y glucosa desde la sangre a las neuronas y neuroglias. Está compuesto de glucosa, proteínas, ácido láctico, urea y leucocitos. Y otro dato muy importante e interesante es que el volumen normal en el adulto está entre los 80 y 150 mililitros. Otro tema muy importante son los ventrículos y su ubicación. Los ventrículos son cavidades que se ubican específicamente en el encéfalo, que contienen el líquido cefalorraquídeo. Tiene función mecánica, química y de circulación. Ahora, ya que sabemos que es el líquido cefalorraquídeo, sería importante saber cómo se forma y cómo circula. Va a través del espacio subaracnoideo principal, pero habría que retomar para entender esto. Los ventrículos laterales es donde se produce. Mediante las células ependimarias se produce el líquido cefalorraquídeo y es excretado por los plexoescorioideos y se llenan los ventrículos laterales. Debido a la presión que genera el líquido cefalorraquídeo, pasa por una puertica, un huequito que se llama foramen interventricular hasta el tercer ventrículo. Luego que llega al tercer ventrículo, se repite el proceso
y cuando se llenan, este líquido cefalorraquídeo va a pasar por el acueducto mesencefálico. Luego de que llega al acueducto mesencefálico, se repite el proceso nuevamente. Después que ese líquido ya está en el acueducto mesencefálico, este va a llegar al cuarto ventrículo. Por último, cuando este llega al cuarto ventrículo, se repite el proceso. Este se termina de llenar para que por último, mediante sus orificios laterales y uno medio, porque tiene dos laterales y uno medio, este toma dos vías. Una, para regresar parte del líquido cefalorraquídeo a la región cefálica superior, la cual es absorbida por vellosidades aracnoideas. Es como que se repitiera el ciclo nuevamente. Y dos, para llevarlo a la médula espinal. Otro dato muy importante es que una patología que se produce cuando hay un aumento de producción de líquido cefalorraquídeo se llama la hidrocefalia, que es muy conocida. Ahora se va a tocar lo que es el tema del tronco encefálico. Antes se debe destacar que una lesión en esta zona puede generar disfunciones motoras y sensitivas. El tronco encefálico es la región entre la médula y el diencéfalo. Bien, podemos encontrar el bulbo raquídeo. Este se divide en médula espinal, primeramente, las pirámides, que en la parte anterior del bulbo raquídeo encontramos un pequeño abultamiento. Este abultamiento son las pirámides, contienen fibras nerviosas motoras, y dentro de estas pirámides también se puede encontrar el tracto córtico-espinal, es decir, una fibra nerviosa que va desde el cerebro hasta la médula espinal. ¿Por qué córtico-espinal? Córtico de corteza y espinal de médula espinal. También encontramos la decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides se da cuando el tracto córtico-espinal llega a la mitad inferior del bulbo. Cuarto y último, tenemos a las olivas. Son elevaciones en la región posterolateral. Dentro de ellas encontramos el núcleo olivar inferior. Estos núcleos son centros de impulsos nerviosos propioceptivos. ¿Qué se puede destacar de estos conceptos? Lo que es la palabra tracto córtico-espinal, que es aquella que genera la acción muscular voluntaria, el tracto córtico-espinal. Muy importante saber eso. Y aparte, la palabra propiocepción, que es la capacidad de poder ubicarnos en el espacio-tiempo. También tenemos a los núcleos del bulbo. Estos son el área de ritmicidad vulvar, que es la que controla el ritmo básico de la respiración, el centro cardiovascular, la que regula el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos y el diámetro de los vasos sanguíneos, el núcleo grácil y cuneiforme, que son los que están relacionados con las sensaciones del tacto, presión, vibración y propiocepción. Esa información es transmitida mediante el núcleo grácil y el cuneiforme a través del lemnisco medial. Y tenemos a los núcleos vestibulococleares, que están los vestibulares, superior, inferior, medial y lateral, o el diéters, como se le conoce, que es la que regula el equilibrio, y los cocleares, que son anterior y posterior. Estos transmiten información auditiva. Por último, tenemos los núcleos pontinos o arcuatos. Estos se pueden encontrar en la base del puente y las pirámides del bulbo. También funciona como el centro de relevo entre la corteza cerebral y el cerebelo. Estos núcleos son sumamente importantes, ya que prácticamente sin ellos, sin la mayoría o sin ninguno de ellos, podríamos vivir, ya que unos son los que llevan la respiración, otros son los que llevan los latidos cardíacos. Ya con ambas ya sería imposible, casi imposible ya vivir. También tenemos a los núcleos del bulbo. Estos son el área de ritmicidad vulvar, que es la que controla el ritmo básico de la respiración, el centro cardiovascular, la que regula el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos y el diámetro de los vasos sanguíneos, el núcleo grácil y cuneiforme, que son los que están relacionados con las sensaciones del tacto, presión, vibración y propiocepción. Esa información es transmitida mediante el núcleo grácil y el cuneiforme a través del lemnisco medial. Y tenemos a los núcleos vestibulococleares, que están los vestibulares, superior, inferior, medial y lateral, o el diéters, como se le conoce, que es la que regula el equilibrio,
y los cocleares, que son anterior y posterior. Estos transmiten información auditiva. Por último, tenemos los núcleos pontinos o arcuatos. Estos se pueden encontrar en la base del puente y las pirámides del bulbo. Tenemos la relación con los pares craneales y sus núcleos. Del bulbo raquídeo salen los pares craneales del 8 al 12. El 8 es el nervio vestíbulo-coclear, el 9 el nervio glosofaringio, el 10 el nervio vago, el 11 el nervio accesorio y el 12 el nervio hipogloso. También se habla un poco del puente o protuberancia. Este se sitúa por encima del bulbo y delante del cerebelo y conecta distintas partes del encéfalo. Además, podemos encontrar una región dorsal donde continúa el paso de distintos tractos ascendentes y descendentes junto con los nervios craneales del 5 al 8. El 5 el nervio trigémino, el 6 el nervio abducens, el 7 el nervio facial y el 8 el vestíbulo coclear. Este tiene la particularidad de que tiene dos ramas, una que sale del bulbo y otra que sale del puente. Por otra parte, encontramos el área apneústica y neumotáxica, que ayudan al proceso de la respiración, pero a diferencia del bulbo, que controla el ritmo de la respiración, es decir, expiración e inspiración, el puente en esta área controla la frecuencia, es decir, la velocidad. Bien, ahora también mencionamos el mesencéfalo. El mesencéfalo se extiende desde la protuberancia al diencéfalo. Es un centro de relevo de información motriz y a través de él sale el tercer par craneal, que es el oculomotor, y el cuarto par craneal, que es el troclear o patético. El primer y segundo par craneal no emergen de estas estructuras, ya que tienen otro tipo de recorrido. Y en la parte posterior posee unos tubérculos cuadrigéminos o colículos, dos superiores que regulan los reflejos oculocervicales, es decir, la actividad visual, y dos inferiores que modulan la actividad auditiva y sonidos no esperados. Están los núcleos rojos, que son los que coordinan la actividad muscular con el cerebelo. Es importante ya que este activa la musculatura flexora e inhibe la extensora. De estos se deriva el tracto rubroespinal, que va del núcleo rojo a la médula espinal. Otro aspecto que también se tocó en el video es que cuando se escuche la palabra rubro, se tiene que saber que está asociado a los núcleos rojos. También tenemos, por otra parte, la sustancia negra. Es un núcleo motor compuesto por neuronas dopaminérgicas y envía información a los ganglios basales para que ellos puedan ayudar al cerebro para que se genere una acción motriz. Se relaciona con el tono muscular e interviene en la actividad muscular subconsciente. ¿Qué es el tono muscular? La contracción de los músculos involuntaria parcial. Otro tema del cual se habló fue la formación o sustancia reticular. Es como una especie de mancha negra que cubre casi todas las estructuras del sistema nervioso en el encéfalo. Si es lateral, se le conoce como núcleos de Rafe, y si es media, se le conoce como región magnocelular y parvicelular. En cuanto a la organización, tenemos a la porción inferior, que se continúa con interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal. En la porción superior, los impulsos hacen relevo en la corteza cerebral, y otras, que es cuando otra proyección sustancial de fibras también abandona la formación reticular para entrar en el cerebelo. Es decir, todos y cada uno sirven como mensajeros o relevos. Hablo sobre las proyecciones aferentes y eferentes, pero algo solo por encima, que es que las aferentes es la información de entrada y las eferentes la información de salida. En cuanto a las funciones de la formación reticular, estas son el control de músculo esquelético, el control de sensaciones somáticas y viscerales, el control del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso endocrino y el sistema activador reticular, que es el despertar y nivel de conciencia. También tenemos la importancia del control postural. En el sistema reticular pontino, este activa en su mayoría la musculatura extensora de la columna y las extremidades. Y en el bulbar, que es el sistema reticular bulbar, en su mayoría activa la musculatura flexora o contraria a la del sistema reticular pontino. Ahora hablando sobre lo que ya se mencionó mucho,
haciendo énfasis en ello, que es el cerebelo. Forma parte del rombo del encéfalo. Contiene el 50% de las neuronas encefálicas. Representa una décima parte de la mesa encefálica. Está separado por el cerebro, por una depresión conocida como fisura transversa, junto con la tienda del cerebelo. Su región se conoce como la vermis cerebelosa, la cual va a poseer distintos lóbulos, y estos lóbulos van a dividirse en lobulillos. Tanto en su vista superior como inferior se dice que tiene forma de mariposa. Otro dato también muy interesante de los lóbulos: tenemos el anterior y medio o posterior, que estos controlan los aspectos involuntarios de los movimientos musculoesqueléticos. Y tenemos el lóbulo flóculo-nodular o nódulo flóculo. Este contribuye en el equilibrio, postura, propiocepción y el tono muscular. Ahora, hablando de los lobulillos, tenemos en la parte central o la vermis, la língula, el lobulillo central y el culmen. Estos pertenecen al lóbulo anterior. El declive, lámina, túber, pirámide y úvula pertenecen al lóbulo medio, y el nódulo pertenece al lóbulo flóculo-nodular. En cuanto a los lobulillos laterales hemisferiores cerebelosos, tenemos el ala y el lobulillo cuadrangular, que pertenecen al lóbulo anterior. El lobulillo simple, lobulillo semilunar superior, el semilunar inferior, el digástrico y amígdala pertenecen al lóbulo medio, y el flóculo pertenece al lóbulo flóculo-nodular. En cuanto a las capas del cerebelo, está la capa molecular externa, que es donde encontramos células estrelladas y en serie. La capa de células de Purkinje, que es la intermedia, encontramos células de Purkinje. Y la capa granulosa o interna, encontramos la célula de Golgi y granulosa. Los núcleos del cerebelo de media lateral están el núcleo fastigio, núcleo globoso, núcleo emboliforme y el núcleo dentado, que es el más grande y actúa en la planificación motriz. Otro dato es que el núcleo globoso y emboliforme se pueden unir funcionalmente y así formar el núcleo interpuesto. También se habló sobre los tipos de cerebelo. En los tipos de cerebelo está el vestíbulo del cerebelo, que es el arquicerebelo. Este comprende el lóbulo flóculo-nodular y se encarga de estabilizar la postura, la marcha, el equilibrio y funciones oculares. Tenemos el espinocerebelo o paliocerebelo, que es el que interviene en el control de postura o de tono muscular, locomoción de movimientos voluntarios, movimientos oculares y cabeza. Y el cerebro cerebelo, que es el neocerebelo, también se le conoce así, actúa en la planificación motora y la estimación de los errores cometidos en la ejecución. También se podría decir que este tipo de cerebelo es aquel que analiza. Por último, también desempeña función de tipo cognitivo y secuencias de movimiento. En el video principal también podemos saber que existen divisiones por topografía. Están los pedúnculos cerebelosos, que está el superior, primeramente, que es cerebelo rubrotalámico, es decir, que une el cerebelo rubro con el núcleo rojo, y talámico del mesencéfalo y el tálamo. Está el medio, que es el cerebelo protuberancial, es decir, que conecta el cerebelo con el puente, enviando órdenes para movimientos voluntarios. Y tenemos el inferior, que es el cerebelo vestibulo-olivar, es decir, que conecta el cerebelo con parte de núcleos vestibulares y olivas del bulbo raquídeo, regulando así actividad neuronal cerebelosa. Por otra parte, tenemos a los mecanismos de entrada de información. Tenemos principalmente dos vías de entrada, las fibras trepadoras y las musgosas. Ambas llegan a las células de Purkinje, excitándolas para que ellas luego manden una información a los núcleos cerebelosos para excitarlos también. Por otra parte, también tenemos las áreas funcionales del cerebelo. Está primeramente la vermis, que es la que influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. La zona intermedia, que es lateral a la vermis,
controla músculos de partes distales de miembros, como por ejemplo las manos y los pies. Y la zona lateral, que es la que interviene en el planeamiento de movimientos secuenciales de todo el cuerpo y participa en la elevación consciente de los errores del movimiento. Y para concluir con el video, también se mencionó la función a macromodo del cerebelo. Esta es que un movimiento inicia principalmente, se evalúa por las áreas motoras del cerebelo un movimiento, se ejecuta, se detecta si hay alguna anomalía y se envía la señal a la corteza cerebral. Luego se corrige el problema, claramente como el de un bebé que camina, se cae, hasta que llega a cierto punto en el que se encuentra cuál es la anomalía, se envía la señal a la corteza cerebral, se corrige el problema y luego el bebé empieza a caminar mejor o empieza a tener mejoras. Bueno, ya sin más que decir, agradecer a todas las personas que puedan ver este video y ya se puede dar por concluido este pequeño resumen. Creo que será el primero de muchos que se podrán ver por acá.